azul, los demás todos rojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No. Ah, pero profe. Si me la entregaron anoche, no más viste. Ay, está linda la Es para ver las caras así. Esto miente. No puede ser. Y yo que lo había copiado del grupo al lado. Ya, entramos hoy día, muchachos, a la tercera unidad. Valoración de instrumentos financieros. Valoración de instrumentos financieros, pero de inversión. ¿Qué se me escribe? ¿De ustedes? El 6. Por lo tanto, ustedes ya conocen los instrumentos financieros. ¿Cierto? ¿Lo conocen? Sí. Muy bien. Ella lo conoce. Ahora que lo señale, ¿cuáles son? Entonces, tenemos instrumentos financieros de cuántos tipos? De dos. Estos serían los corrientes y no corrientes. ¿Y cuál es la otra? Sí, renta fija y variable, corriente y no corriente, que es corto plazo, largo plazo. Y en finanzas, ¿qué se utiliza? Recuerden que en finanzas hay dos funciones, pero muy marcadas. No, pues son los estados financieros. En finanzas hay dos funciones muy importantes. ¿Qué va en el activo? ¿Cómo? ¿Qué ¿Pero cómo? instrumentos de inversión van en el activo? No. Tú la callaste, ¿cierto? La cuestión, la pregunta. Dije la respuesta ahí mismo. Inversión. Profesor. Ya, ¿y qué instrumentos de financiamiento hay en el pasivo? Financiamiento. Tenemos dos tipos de instrumentos, inversión y financiamiento. Y los instrumentos incluso un instrumento podría ser de inversión y también de financiamiento. El tema es que solamente nos vamos a abocar a ver los instrumentos de inversión. O sea, nosotros vamos a tener plata, ¿cierto? Y vamos a tener que invertir en instrumentos de inversión. Y para eso tenemos que valorizarlos. Recuerden que los instrumentos financieros o instrumentos son papelitos, ¿cierto? Entonces, lo que yo le estoy señalando cuando es inversión es que yo tengo el dinero y voy a comprar esos papelitos para invertir. Por lo tanto, cuando uno necesita dinero, uno podría generar instrumentos financieros y venderlos y obtener plata, y eso es financiamiento. Yo como empresa voy a hacer un bono y lo voy a vender y obtengo plata. Entonces, esa parte no la vamos a ver, solamente vamos a ver el tema de comprar, de invertir plata. Por lo tanto, vamos a comprar bonos, no vamos a emitir. ¿Ya? Subí. Vamos a comprar instrumentos financieros. Dentro de eso están comprar bonos, acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo,
¿cierto? Esos son instrumentos financieros. Cuando uno invierte y los compra, eso los contabiliza en el activo, son parte de nuestros activos. Eso es inversión. Todo el activo es inversión. Todo. Ya, y para eso generé una carpeta, unidad 3 se llama, y salen incluso algunas pautas, algunas guías como esta. Salen 2 PPT que vamos a ver para profundizar algunas valoraciones, ¿cierto? Que son de acciones. ¿Ustedes saben valorar acciones? No. Valorizar bonos. Ya, entonces vamos a profundizar esos 2 temas, valorizar acciones y bonos, para ver, para poder comprar esos bonos, ¿cierto? Para ver cuál me conviene más. Esa es la idea de esta unidad 3. En la guía, hay algunos que estaban leyendo ahí, renta fija y variable. La cuestión debía pagar esto para hacer preguntas. Claro, aquí nos dicen renta fija, renta variable. O sea, nosotros vamos a poder comprar instrumentos financieros de estos 2 tipos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Renta fija, Renta variable. gracias. Renta fija tiene algo que no tiene la variable, La renta fija. que es, El tiempo que se mantiene. no, porque eso varía, que es lo que uno va a ganar en un tiempo determinado. Si yo conozco lo que voy a ganar, es renta fija. Por lo tanto, en el mercado financiero, ese precio que voy a ganar, ese beneficio, se representa con una tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, si está especificada, yo voy a saber cuánto voy a ganar y voy a estar ante un instrumento de renta fija. Al saber esto, ¿qué instrumentos son de renta fija? Vamos a invertir. ¿Qué podrían ustedes comprar si tienen $1.000.000 de pesos? ¿Qué podrían hacer? ¿Comprar qué? Un depósito a plazo. Y esa tiene una Renta fija. es de renta fija porque tiene un interés implícito. Claro. Entonces yo puedo cotizar en diferentes bancos, depósito a plazo 30 días. Esto de la tasa de interés es el precio que uno va a ganar, ¿cierto? El beneficio. Pero no implica que los bancos te paguen lo mismo. Entonces hay que cotizar. Ahora uno llega a un banco a veces y como está relacionado solamente con ese banco, uno compra el depósito a plazo sin pensar que pueden haber otros depósitos a plazo de otros bancos que pueden entregar una tasa mayor. Y esto ocurre, ¿cierto? Entonces uno tiene que cotizar. Exacto. 2 cosas que son importantes en los instrumentos financieros es la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí o no? Entonces, nosotros cuando analizamos un instrumento, ¿cierto? Tendríamos que analizar estas 2 cosas, el riesgo y la rentabilidad. ¿Ya? Los que no conocen finanzas solamente van a asociarlo a la rentabilidad, no van a hacer la asociación con riesgo. Pero nosotros que conocemos este mundo de finanzas, nosotros vamos a tener que incorporarlo. Recuerden que hay una frase que es un principio de finanzas que se dice que a mayor Riesgo, mayor renta.
La mayor riesgo, mayor riesgo. ¿Mayor renta? ¿Qué significa eso? Mayor el ingreso si es que uno arriesga más. Uno exige como inversionista mayor rentabilidad cuando tengo que tomar un instrumento que tiene mayor riesgo. ¿Sí? Eso es. Y se dice en finanzas que los inversionistas son adversos al riesgo. Y este asunto de ser adverso al riesgo, ¿qué significa? ¿Te apuestas más a arriesgar? ¿No? Significa esto. El 1 significa 2. ¿Por qué? Porque uno dice, hoy el inversionista es adverso al riesgo. O sea, si tiene instrumentos menos riesgosos para invertir, él va a invertir ahí. Mentira, ¿no es cierto? O sea, eso implica que todos no aceptaríamos riesgo. Y eso no es así en la realidad. Hay personas que son más riesgosas, pero esas personas que son más riesgosas son riesgosas o toman instrumentos riesgosos porque saben que va a haber un premio mayor, que va a haber rentabilidad. Entonces, ser adverso al riesgo es exigir mayor rentabilidad cuando el instrumento tiene mayor riesgo. ¿Ya? Profe, ¿cómo era adverso al riesgo? El adverso al riesgo era que cuando hay menos riesgo invierte ahí. El adverso al riesgo siempre va a exigir mayor rentabilidad cuando le aumenten el riesgo. A ver, lo que yo estoy señalando es que en la actualidad nosotros podemos calcular la rentabilidad y el riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a tener acá. Por ejemplo, vamos a tener ambas, riesgo y rentabilidad, van a ser unos porcentajes. Entonces, si este es un 10%, este es un 5%, me indica que el riesgo es 5% y la rentabilidad 10%. ¿Qué pasa? El tema este es que el riesgo CMPC es 12%, ¿cierto? Y la rentabilidad es 15%. Entonces uno dice, yo invertiría, si yo estoy invirtiendo en el Chile, ¿invertiría en CMPC? No. No. ¿Por qué? Lo podría invertir, pero por ahí poco. Porque no hay un margen considerable para arriesgar. El margen es solo un 3%, no es nada. Por ahí poco. No
es nada. Igual depende. Lo que pasa es que tú estás mirando a lo mejor 100 pesos. El 15% de 100 pesos. Si lo haces con varios millones, te dejan un Pero resto. si estamos hablando de utilidades de 1.400 millones, el 15% es bastante. Ahora bien, el tema es, ¿un inversionista es adverso al riesgo? ¿Podría elegirse MPC? Sí. Sí, ese es el concepto. Miren ahora, Falabella, Pero usted teniendo toda esa plata, ¿invertiría ahí? ¿Invertiría toda esa plata con un riesgo del 12% para sacar un margen de 3? ¿Haría eso? No es eso. el 15%, ¿cuál invertiría en CMPC? Sí. Sí. Pero eso depende de cada uno. Si yo soy un inversionista y quiero rentabilidad a largo plazo, yo voy a invertir y voy a ser riesgoso. Y voy a querer esa utilidad a largo plazo, que es esta, que va a ser mayor al del Chile. ¿Ok? Entonces, el tema es, yo voy a asumir el aumento del riesgo si es que esta rentabilidad es mayor al del Chile. Fíjense acá, hay un aumento del riesgo a 8% y la rentabilidad es un 10%. ¿Alguien invertiría acá? Ya. Entonces, el tema es que cuando yo tengo una cartera de inversión, ¿cierto? Y efectúo el análisis y calculo rentabilidad y riesgo, ¿cierto? Histórica, yo pongo esto acá y si yo conozco esta ley, esta norma, yo nunca voy a invertir en Falabella y la desecho para mi cartera de inversiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una rentabilidad de 10%, el riesgo es 8%. Si acá me dice que el riesgo es menor y me genera el 10% y me dice, este es el 10% pero con un menor riesgo, siempre voy a invertir aquí. ¿Me entienden? O sea, oye, me llegó otro millón más. A ver, veamos, me voy acá. Ahora, ¿me puedo ir acá también? ¿Cierto? Porque la regla se cumple. Pero esta la voy desechando. Entonces ustedes van a efectuar análisis en Excel y van a tener varias acciones aquí al lado. Con rentabilidad y riesgo. ¿Cierto? Y algunas las van a tener que tachar. Porque no son convenientes, ¿cierto? En virtud de la norma de rentabilidad y riesgo. Porque en finanzas se analizan las dos situaciones. De hecho, ante esta situación, si yo analizara Chile, CMPC y Falabella, yo invertiría en las tres. Y digo, diversificación, pero yo tengo que analizar el riesgo. Estamos estudiando. Hay que generar esto, ¿ya? Esta situación, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner como una tercera norma que la renta fija tiene menos riesgo y la renta variable tiene más riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, la única manera de que yo pueda comprar renta variable es que sea mayor a la renta fija. ¿Pero cómo? Sí.
hay una acción que me están analizando en este semestre que es el de LATAM y sale con rentabilidad negativa y con riesgo. Y uno dice, no hay que invertir ahí. Ok. Pero en ese contexto, cuando yo hago mi análisis, hay dos formas de aceptar una acción o no. Una, que es la primera que vamos a tratar, ¿cierto? Es el tema de los rendimientos pasados o los rendimientos históricos, ¿cierto? Rendimientos históricos. Entonces, yo puedo generar un listado de 10 acciones para poder elegir 3. Voy a elegir las mejores. ¿Ok? Entonces, el tema de los rendimientos históricos radica en que yo voy a tener que bajar los precios de las acciones, ¿cierto? De 10 años hacia atrás. De esas 10 acciones. ¿Lo bajo? ¿Se puede bajar acciones? Sí. Hay portales que me permiten bajar los precios de las acciones. Entonces, la acción se comporta de diferentes maneras, ¿cierto? ¿Me entienden? Ahora bien, por estudios que se han hecho, la rentabilidad variable que son las acciones siempre en el largo plazo van a ser mayor a las rentabilidades de renta fija en el largo plazo. ¿Me entienden? Entonces, en ese contexto yo podría tener o escoger acciones, porque uno dice, oye, renta variable, alto riesgo, pero para eso tengo que ver cuáles son las mejores acciones en estos momentos. Ya, entonces yo puedo, de acuerdo a lo histórico, sacar la rentabilidad. ¿Y cómo se saca la rentabilidad? Que acá va a tener un precio, por ejemplo 1000, y acá, ¿qué va a tener? Otro precio, que a lo mejor va a ser 3000. Por lo tanto, ¿hay rentabilidad? Sí hay rentabilidad, creció el precio de la acción. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esa empresa, de esa acción? Porque ya sé cómo obtener la rentabilidad. ¿Cómo la obtengo? Por las variaciones de los precios de un día a otro. Por las variaciones de los precios de una semana a otra. Por las variaciones de los precios de un mes a otro. Ahí saco la rentabilidad. Y por supuesto, si disminuye, va a ser pérdida. Pero yo voy a sacar un promedio. Entonces, ¿cómo saco el riesgo? Ese es el tema. ¿Cómo saco el riesgo? Y el riesgo se saca, fíjense acá, esto es una tendencia, una línea de tendencia. En la medida que yo me aleje de esta línea de tendencia en que va la acción, ¿cierto? Esto se puede medir y esto se mide con una varianza, que es la variación de la acción a una media estadística. Por lo tanto, podemos en forma estadística sacar todas estas desviaciones para poder calcular el riesgo de la empresa o de la acción. Si la acción se comporta, hay otra acción que se comporta así, esta acción, mirando la otra, es menos riesgosa que la de abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va con el mercado, ¿cierto? Porque las variaciones no son tan bruscas. Pero hay otras acciones que son bruscas, ¿cierto? Entonces, en el corto plazo, mediano y corto plazo, las acciones podrían tener un riesgo implícito que es, por ejemplo, comprar acá y vender acá a 80 pesos. O sea, aquí hay un tiempo
¿cierto?, que se genera en el corto plazo y que me hace perder. Y ese es el riesgo. Y por supuesto con la renta fija no voy a perder porque me dijeron que iba a ganar el 7% mensual, por ejemplo, porcentaje. Pero acá yo tengo un riesgo porque no sé si voy a ganar o perder, porque esto tiene una cierta variación y de repente van a la baja. Pero en el largo plazo siempre van a ir al alza. ¿Por qué? Porque las empresas se crearon para generar riqueza, ¿cierto? O sea, si alguien se creó para tener pérdidas, va a quebrar, ¿cierto? Profe, pero por ejemplo la TAN en estos años se supone que está ahora en quiebra. Bueno, se dice, está levantándose de la quiebra. Porque los años anteriores, antes de la pandemia, se supone que la acción valía entre 1.000, 1.300, 1.400. Después de la pandemia, como dije, se fue a quiebra, estaba valiendo efectivamente 10 pesos, 100 pesos. De ahí sucesivamente ahora está en 8. Sería una fuente confiable, yo diría, para invertir. Pese a que en los años anteriores mostraba una tendencia a alza totalmente diferente. estratosférica. Entonces, es como el ejemplo que usted mismo estaba mostrando ahí. Es como cuando estaba valiendo 1.000, después estaba valiendo 80. Era como yo diría que es como el periodo más aceptable para comprar para después a largo plazo. El compañero sigue evaluando la parte histórica, ¿cierto? Solamente que hace una situación relevante que él lo señala, que dice, oye, es que aquí bajó por el tema de la pandemia y los aviones quedaron abajo, no salieron, se cerraron los aeropuertos. Por lo tanto, esto no es periódico, lo que es periódico es de aquí a acá. Por lo tanto, lo que hay que hacer sería bajar las acciones desde el año 2010 hasta el 2018, no, pues el 2020 tendría pandemia, porque la pandemia fue el 19 o el 20. El 20 fue la pandemia, entonces hasta el 19. Entonces, si hacemos el análisis aquí a aquí, vamos a obtener una rentabilidad. Entonces, lo que está señalando como inversionista él, que va a sacar el tema de la pandemia, porque él dice que ahora ya nos vamos a abocar como antes funcionaba. Entonces, podemos modificar el análisis de los datos históricos. ¿Me entienden? Ahora bien, esto es una forma de generar un análisis. Y eso es plasmarlo en el Excel, ¿me entienden? Y calcular rentabilidades de por lo menos 10 años y riesgo, ¿ya? Ahora bien, la otra parte son rendimientos esperados. Rendimientos esperados, o sea, futuros. O sea, nosotros podemos tener claro que LATAM de aquí hacia atrás ya no es LATAM de aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque llegaron nuevos capitales a salvar a LATAM, porque se iba a la quiebra. Por lo tanto, esta empresa tiene nuevos capitales, compraron nuevos aviones, están invirtiendo en nueva tecnología. Por lo tanto, yo digo, oye, realmente los datos históricos nos dan fe de lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, yo de aquí en adelante voy a generar una proyección futura. Y mi proyección futura dice que el riesgo es diferente que lo que me marcó los datos históricos, y el riesgo es diferente de lo que me marcó los datos históricos. ¿Ok? Pero aquí tengo que tener claro qué eventos me están mejorando la rentabilidad y disminuyendo el riesgo. ¿Me entienden? Entonces también tiene que hacerse un estudio macroeconómico. O sea, no es tanto estudio macroeconómico, porque son muchas variables.
solamente las variables que se mueven con la empresa. Con la empresa. Por ejemplo, tú me señalas, oye, hay nuevos inversionistas en LATAM, hay nuevos proyectos que se están abriendo. Eso es positivo, pero también hay cosas negativas. El combustible aéreo está saliendo mucho más caro por la guerra que están efectuándose en Ucrania y en Israel. Entonces, tenemos que hacer un análisis y reforzar por qué yo estoy invirtiendo en LATAM. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿Puede tenemos... bajar un poquito para ver el 5? Pero ¿cómo no? Entonces, acá tenemos renta fija, renta variable. La renta fija tiene que tener una tasa de interés, por lo tanto son depósitos a plazo, bonos, ¿cierto? Es que vamos a explicar los fondos mutuos porque son bien especiales. Están como al medio. La renta variable es la que no tiene tasa de interés y fluctúa. Por lo tanto, ¿qué inversión podríamos meter ahí? Las acciones, ¿cierto? Fluctúa. ¿Qué otra inversión? ¿Qué inversión puedo generar en renta variable? Aparte de las acciones, algo que fluctúe y que no tenga tasa de interés. Muy bien. ¿Ah? No. Es que vamos a explicar, dejemos los fondos mutuos de lado porque voy a explicar después que el fondo mutuo es una mezcla de los de renta fija y renta variable. ¿Ok? Pero por ejemplo, una renta variable es comprar dólar, comprar euros. Hace poco vi una impresión sobre compra de oro. Compra de oro. Pero esa inversión de compra de oro, ¿ustedes la catalogan como renta variable o renta fija? Variable. O sea, es que el oro hay que analizarlo, porque yo te digo, la moneda, por ejemplo, el dólar, va asociada a lo que le va a pasar al país Estados Unidos en estos tiempos. Y de acuerdo a su economía, sube el dólar, baja el dólar. Lo mismo con el euro, con la Unión Europea, sube o baja. Pero ¿qué pasa con el oro? El oro se compra para cubrirse. ¿Por qué? Porque el oro nunca va a bajar de precio, porque el oro es un commodity que es escaso y muy valorado, ¿cierto? Por lo tanto, cuando existen hiperinflaciones en ciertos países, como está ocurriendo en Venezuela, como ocurre en Argentina, en lugar de que las personas compren un auto, porque el auto lo compro y después lo tengo que vender y como la inflación, oye, de repente se desgastó mucho y me cuesta vender el auto o lo vendo bien barato. Pero el oro, tener oro, es tener algo que siempre va a ser va a valer. Es como los cigarrillos en la cárcel. O los cigarrillos en pandemia. ¿Ah? En pandemia o en el apocalipsis. Cigarrillo. Una moneda de cambio por artefactos, por comida, ¿cierto? Entonces el oro en ese contexto no se va a depreciar tanto como un auto, no se va a depreciar como las casas en hiperinflación, ¿ok? En donde la hiperinflación es que nuestra moneda se deprecia. Y uno dice, profesor, si vale lo mismo, 100 pesos, 100 pesos. Sí, pero las cosas que yo compro valen más caras. Por lo tanto, con esa plata voy a comprar siempre menos cosas. Al final voy a tener plata en el colchón que no me va a servir de nada. Por ejemplo, los que escondieron escudo en el colchón ya no pueden ocuparlo.
porque pasamos a peso. Ahora los que tienen 100 pesos en billete, así una paja de ya no se puede hacer mucho con eso. Profe, entonces pasa lo mismo que, por ejemplo, antiguamente cuando te iba a comprar, no sé, a un negocio 100 pesos en dulce, ahora te venían 10 y ahora con 100 pesos te vienen 4 o 3. Claro, claro. Eso es inflación, eso es el aumento de precios. Es bien problemático el tema, a los países no les gusta la inflación y tratan de frenarla, porque todo lo que tenemos se va desvalorizando. ¿Cuánto es la inflación en Chile? El año pasado subió a 13.3. Ahora se había bajado. Ahora yo creo que deberíamos bajar, porque 13.3 nunca, hace tiempo, de los años del 70 que no teníamos inflación de 2 dígitos. Si te la también, profe. Ahora, en el documento se abrieron 2 páginas, la verdad, que son como, funcionan como tipo de mismos grupos, pero juntan fondos, compran casa y esa la invierten. Compran como parte de esa casa y después reparten las utilidades. ¿De intermediación? No me acuerdo cómo Sí, se llama. No, son fondos mutuos, son fondos de inversión. Entonces lo que está catalogado en la empresa nacional, el otro está catalogado en la empresa porque siempre va. No tiene. Claro, pasa bien raro con eso porque uno dice, oye, pero si el precio va aumentando, a veces va bajando, pero muy poco. Entonces uno dice, oye, la variación que tiene es tan controlada, ¿cierto? Que uno dice, oye, es como algo sin riesgo, es como una renta variable sin riesgo. Y como nosotros estamos analizando riesgo, iríamos como tirándola más hacia renta fija. Pero es una renta variable, es sabido porque los precios se van fijando, ¿ya? Se van fijando. Pero si tú me dices, oye, hay mucho riesgo con no. De hecho, los países compran oro y tienen reservas en oro. O sea, ellos se cubren en ese sentido para perder menos, porque ellos manejan mucha cantidad de dinero. Entonces, todas las empresas tienen reservas en oro u otros commodity importantes, bien valorados. La mayoría se encuentran en Estados Unidos. Por eso dicen que Ahí tendríamos que analizar, porque recuerda que hay otras potencias económicas como China y Europa. Entonces esos bancos centrales deberían tener una reserva importante de oro. Hay que ver, digamos, el porcentaje que hay de oro por ahí. Ya está, aquí entonces tenemos instrumentos. ¿Por qué aparece instrumento de capital? No me gustó. Ya, aquí tenemos activos monetarios y ahí tenemos oro, plata, bueno, y está el tema de las monedas, dólar, euro, incluso ahora el yen se transa harto. Esto no lo vamos a ver, son instrumentos bien específicos que son instrumentos de cobertura, que son los derivados. Yo no voy a hacer hincapié en estos instrumentos derivados porque tienen muchas cláusulas, ¿cierto?, para cubrir una exportación o importación, ¿ya? Y el país que está desarrollado en derivados es Nueva York, ¿cierto? O sea, las ciudades, Nueva York, las bolsas, Londres, pero en Chile se ocupan creo que 2 derivados nomás, si no son 3 ya, 3 derivados, pero derivados hay como 50, 60, ¿me entienden? En otros países. Entonces aquí se ocupa el forward mucho en lo que es exportación, que es cubrirse de la variación del dólar. Pero esto no lo vamos a valorizar,
¿Ya? Sí vamos a comprar instrumentos de capital, acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión. He ahí que yo voy a señalar la diferencia que hay en esas cuotas de fondos. Fondos de inversión es que debe haber una inversión importante en donde los grupos económicos o las personas no logren financiar en la totalidad esa inversión. Por ejemplo, aquí hicieron la torre más alta, ¿cómo se llama? ¿La costanera? Sí. La torre costanera. Alguien podría decir, ya, yo la hago. Es harta plata. Entonces se genera un fondo de inversión. Y los que pongan dinero van a sacar rentabilidad de los futuros beneficios que puede tener el costanero. Entonces, eso es un fondo de inversión que muchos grupos o inversionistas ingresan a un fondo, ¿cierto?, para invertir, y en el largo plazo después las rentabilidades se van a distribuir a esas personas. Ese es un fondo de inversión. Ahora, los fondos de cuotas de fondos mutuos es nosotros podríamos tener todo en una acción. Yo toda mi plata la tengo en el Banco Chile. ¿Eso es correcto o no? No. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le pase al banco Van a haber variaciones y tiene que tener condiciones en otros lados. Pero, ¿cuál es el concepto que ustedes pueden acordarse? diversificación. Ya, ¿y por qué uno diversifica? Porque si seguridad. claro, si es que se comienza a pagar el Le pasa banco, algo acá, tengo este de acá. no perdéis toda la plata. Entonces, 4, diversificación. Ay, me los puse con... No tener los huevos Todos juntos. en la misma canasta. Algo así era la cosa. ¿Ah? ¿Cierto? O sea, cada huevo tiene que estar en diferentes canastas. ¿Ya? Algunos quieren participar, parece. Ya. Entonces, ese concepto me dice a mí que si yo todo lo tengo en el Chile, cuando le pase algo al Chile, se le quema el banco, pierde una plata, le roban, voy a absorber toda la pérdida porque todo está ahí. Entonces, si yo tengo por lo menos en 10 instrumentos repartida mi inversión, yo cualquier pérdida que sufra uno la va a compensar el conjunto de inversiones que tengo en el fondo, ¿cierto? Entonces, el tema es que yo tenía 1 milloncito y me compré acciones del fondo que sea de la Acción Chile. Entonces, ¿cómo se puede diversificar? ¿Cómo se puede diversificar con poca plata? ¿Cómo se puede diversificar con poca plata? Moviendo los fondos. ¿Cómo se puede diversificar con poca plata? ¿Qué instrumento voy a comprar? Ya. Es ahí donde sale algo que se llama fondo mutuo. El fondo mutuo es una inversión que yo voy a hacer, ¿cierto? Pero a cierto fondo mutuo, porque hay muchos, cientos de fondos mutuos. Voy a decir fondo mutuo, BCI, Europa. Chile, Europa. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo voy a invertir mi plata en este fondo mutuo y ahí hay un especialista en inversiones que todo el fondo que llegue a este fondo lo distribuye, ¿cierto?,
en 10, 20, 30, 50, hasta 60 instrumentos. Entonces puede decir, 5% va a ir a, este otro 5% va a ir a, este otro 5% va a acá. Entonces el fondo mutuo tiene muchos instrumentos que están haciendo la pega de diversificación por ti. O sea que aquí hay que conocer los instrumentos que tienen. Por ejemplo, hay fondos mutuos que tienen solamente instrumentos de renta fija. Esos fondos mutuos son de bajo riesgo. O sea, existen fondos mutuos que son de bajo riesgo porque tienen pura renta fija. Hay que comprar depósito a plazo, pero pueden comprar depósito a plazo en varios bancos, Santander, BCI, ¿cierto? Pero también pueden comprar diferentes depósitos a plazo, en dólares, en UFs, en pesos. Ahora ellos también tienen otro que es bonos. Y bonos solamente hay, no, los bonos hay de empresas, no hay solamente un bono. Todas las empresas pueden emitir bonos. El Banco Central emite bonos. La Tesorería General de la República emite bonos. O sea, puedo tener bonos de diferentes partes y más encima los bonos se emiten en pesos, UFs y dólares. O sea, puedo analizar entre varios bonos y comprar los mejores. Y existen también fondos mutuos de alto riesgo, ¿cierto? Que es comprar más acciones, comprar más moneda, invertir en Europa, invertir en Estados Unidos, en acciones de Estados Unidos, en Apple. Entonces me voy para acá, ¿cierto? Entonces, si se fijan bien, el fondo mutuo se mueve de acá hasta acá, dependiendo de los instrumentos que le voy incorporando a este fondo mutuo. ¿Puede haber fondos mutuos de puras acciones? Sí. ¿Pero qué me permite esto? Me permite posicionarme al medio. Porque si tengo renta fija, voy a posicionarme acá. Si tengo renta variable, me voy a posicionar acá. Si tengo fondos mutuos que tenga renta fija y renta variable, me voy a posicionar acá. Estoy haciendo una balanza. O sea, este fondo mutuo está haciendo la diversificación por mí, porque está invirtiendo en varios instrumentos. ¿Ok? ¿Me entienden lo que estoy señalando, no? Ya, espero que hayan puesto atención porque de esto se trata la próxima evaluación. Van a tener que hacer un fondo mutuo y van a tener que escoger por lo menos 10 instrumentos para incorporar a su fondo mutuo y vender su fondo mutuo y ponerle un nombre a su fondo mutuo. ¿Ok? ¿Ya está? Entonces, este bosquejo está acá, ¿cierto? Señalando muchos. Ahora lo que vamos a... ¿Qué ves? Ya voy a ver esta hora. Ya. Dime, bebé, ¿qué tú haces? Excelente, mi apunte de... ¿Qué quieres que te diga? Hago dibujito. Ya.
esa primera PPT la voy a dar por pasada. ¿Qué es lo principal de esa PPT? Está dentro de material adicional, que son el tema de las acciones. Entonces ahí aparecen qué tipos de acciones hay. Acciones comunes, acciones preferentes, ¿cierto? Bueno, pero ahí hay algo que yo necesito que ustedes sepan, que es el valor libro o valor contable de la acción y el valor de mercado de la acción. ¿Ok? Eso es importantísimo, ¿cierto? De hecho, de ahí nace un ratio que se llama ratio valor de mercado, valor libre. Entonces, el tema es, ahora, todo esto ustedes lo van a aplicar en el ET. ¿Cómo lo van a aplicar? Porque ustedes tienen una empresa y van a tener que saber cuál es el valor libro y valor, ¿cierto? Ah, porque lo vimos también en bursátiles, en los indicadores bursátiles, ¿cierto? Entonces ustedes saben, ya se lo enseñé, estamos bien, súper. Entonces estamos adelantados. Recuerden, valor de mercado, investing. Ponen el nombre de su empresa y sale el valor el valor comercial de la acción. Ahora, cuando hay que hacer estos análisis entre valor contable y valor libro y valor de mercado, ustedes siempre tienen que ir al 31 de diciembre, porque de ahí van a sacar, de ese balance van a sacar el patrimonio y lo van a dividir por el número de acciones, ¿cierto? Para sacar el valor contable. Pero el valor de mercado tiene que estar al 31 de diciembre. Y ahí comparan cómo andan, cuál es la diferencia, porque van a haber diferencias. Siempre el valor libro es menor al valor de mercado. ¿Ya? Ya está, entonces, súper bien. Entonces la primera PPT ustedes la van a ver sin problema. Ahora, la próxima clase vamos a aprender a valorar una acción y un bono. ¿Ya? Vamos a valorar una acción y un bono. Y lo que es más importante después de eso, analizar acciones para poder elegir las mejores dentro de mi cartera, ¿cierto? Voy a borrar. Vamos a hacer algo muy entretenido. ¿Ah? Ya, voy a subir de ahí la evaluación número 3 para que ustedes vean, pero ahora tengo que revisarla y ver qué cosas les vamos a pedir. Pero en esta cartera vamos a crear un fondo mutuo, ¿cierto? ¿Eso es la evaluación 3, profe, cierto? Sí. De unos 10 instrumentos. Ahora, estos instrumentos por lo menos tienen que ser de 3 tipos. Por lo menos tienen que ser de 3 tipos diferentes. Ah, pero ¿cómo si son 10 instrumentos? No, pero ¿cuáles son los tipos? Por ejemplo, yo puedo decir depósito a plazo, ¿cierto? Analizo 6 y saco los mejores 3 para mi cartera de fondo mutuo. Entonces, analizo 6 y saco 3, y ahí ya tengo 3 instrumentos. Por ejemplo, un depósito a plazo en pesos a 90, depósito a plazo en dólares a 60, días aquí. Depósito a plazo en UF a 30, en fin, ustedes tienen libertad de analizar esos 6 y por supuesto cotizar. Las guías que aparecen en material adicional, hay una manera de cotizar eso, ¿cierto? Pero lo vamos a ver en clase para mostrar.
Otro instrumento que podría ser sería bonos. Lo mismo, 6, elijo 3 y ya tengo 3 más. Y acá abajo, acciones, ¿cierto? Y acá 6 y elijo 4. Y ahí tengo mis 10 instrumentos. Total, 10 instrumentos. Entonces, lo que señalo yo, que acá por lo menos tienen que haber de 3 tipos, porque también está compra de moneda, compra divisa que se llama, compra fondos mutuos. O sea, están haciendo un fondo mutuo y dentro de ese fondo mutuo van a comprar un fondo mutuo del Santander, pero ustedes están haciendo el suyo. Fondo mutuo. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento conocen? Dijimos que los derivados los vamos a dejar fuera. Ya por ahí estamos. Entonces, ustedes podrían escoger 3 de estos, ¿cierto? Porque al final, si escogen los 5, ustedes van a tener que escoger 6, 6, 6, 6, 6, 6 para escoger 2, 2, 2, 2 y formar sus 10 instrumentos, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que por lo menos tienen que tener 3 tipos. Ahora bien, porque hay que analizar, ¿cierto? Y elegir, o si no, vamos a hacer como el FODA. Las primeras 3 fortalezas van adentro y listo. Listo, tengo mi FODA. No, el FODA no se hace así, ¿cierto? Tengo que tener 100 fortalezas y elijo las 3 más importantes dentro de esas 100. Ese es un FODA bueno. Por lo tanto, acá tengo que analizar y ver cuáles son las que me acomodan. ¿Ok? Para mi estructura. Ahora, cada uno va a tener que escoger el riesgo. ¿Ustedes han escuchado el tema de fondo A, fondo B, fondo C? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el más riesgoso? El A. Por lo tanto, el A tiene mucha renta Variable. Muy bien, variable, ¿cierto? ¿Y cuál es el último fondo? El E. ¿Y esto tendría mucho fondo? Fijo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el riesgo acá es menor y el riesgo acá es mayor. Entonces, ustedes van a tener que definir dónde va a ir, cuál va a ser su fondo. Esto se llama perfil del inversionista. O sea, yo voy a vender mi fondo mutuo y yo voy a tener que primero identificar el inversionista que voy a traer. Y para eso tengo que tener un perfil. Y este perfil es diferente a este perfil. Estos inversionistas que van a meter acá la plata es diferente a estos que van a meter la plata al fondo este. Entonces, bajo esa premisa, ustedes pueden estar en el fondo A, B, C, D y E. ¿Ok? ¿Estamos? Eso como primera instancia. La próxima clase vamos a meternos a los diferentes bancos, vamos a bajar unos instrumentos y vamos a empezar a trabajar. Ahora, miren, fíjense acá, estos son fijo, variable, y este fondo puede ser fijo o variable, o puede ser término medio, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sería término medio? ¿Ah? ¿Cómo sería para que fuese término medio? Sí. O sea, puede existir un fondo mutuo que me diga que no soy agresivo ni conservador,
Por lo tanto, soy moderado. Entonces, este fondo mutuo, yo puedo cotizar fondos moderados, fondos agresivos o fondos conservadores, dependiendo de qué fondo voy a hacer. Si voy a hacer de acá, tengo que escoger fondos mutuos conservadores. Si voy a hacer de acá o de acá, fondos moderados. Si voy a hacer de acá, fondos agresivos, fondos mutuos. ¿Ok? En la próxima clase vamos a meternos en los fondos mutuos de algún banco en especial, ¿ya? Pero eso se trata. Interesante, ¿no? Bueno. Y ustedes que son más creativos y que están más interesados, ustedes ya están whatsappeando a su familia lo que vamos a hacer.